La manera correcta de usar el Fibonacci es la siguiente manera. Volvemos al gráfico de Bitcoin, un minuto. Conseguimos nuestro punto de acumulación. Una vez trazado el punto de acumulación, esperamos que el precio salga de esa zona. Acá yo pudiera, en esta primera bajada, yo pudiese trazar el Fibonacci de una vez acá. Desde el punto más alto hacia este punto de acá. ¿Ok? Vamos trazando esta zona de acá. ¿Sí? Y esta zona de acá. Yo pudiese haber tomado esta entrada en el 78%, pero ¿qué pasa? Que si yo no espero una segunda confirmación, me puede sacar de la operativa aquí fácilmente, como en este punto. Fíjate. Me está sacando de la operativa. ¿Por qué? En este punto, porque no estoy esperando que el precio me dé señales de que se le está acabando la fuerza. ¿Por qué? Porque esta vela tiene mucho volumen. Y como esa vela tiene mucho volumen, probablemente el precio va a continuar subiendo. ¿Qué hago yo? Yo tengo que esperar que el precio me empiece a indicar que el precio ya se le está acabando la fuerza. Y te expliqué anteriormente de que una señal de que el precio, una señal que muestran las velas es cuando se empiezan a hacer más pequeñas y con mechas un poco más grandes. En este caso, acá también pudo ser un precio de entrada y aquí también pudo ser un precio de entrada. Porque esto es un símbolo de que el precio cada vez está teniendo menos fuerza. Eso te lo va a dar la práctica. El, el saber el punto correcto, dónde va a ser tu entrada, eso te lo va a dar el backtesting. Entonces, bueno, previamente yo había explicado que eh, tenemos que esperar que el precio empiece a mostrar señales de que se está debilitando un poco más. En este caso, aquí nos dio en este caso nos dio una segunda oportunidad en esta zona de volver a colocar el Fibonacci para saber dónde va a ser nuestro punto de entrada, ¿verdad? Entonces vamos a colocar el Fibonacci desde este punto más alto hasta este punto más bajo. ¿Dónde vamos a colocar el punto de entrada? Bien sea en el 61% o en el 78%. Yo prefiero el 78% porque me da mayor riesgo-beneficio. Entonces, coloco mi entrada en el 78% y mi stop loss lo coloco en el 120%. Anteriormente, si hubiesen tomado la entrada acá, pues me saca por el stop loss. A menos que le hubiese colocado un poquito más alto del 120, pero mi estrategia me dice que establezca en el 120, entonces respeto mi estrategia. ¿Dónde voy a colocar el take profit? El take profit lo voy a colocar por debajo de la zona de acumulación. ¿Cuán más abajo? Bueno, 2% más abajo de mi zona de acumulación.
7%. Y claramente se cumple. Acá entramos en este segundo movimiento. Pero ¿qué hubiese pasado si hubiésemos esperado un poco más? Probablemente hubiésemos tenido un mayor riesgo-beneficio. Entonces, después de este primer retroceso, el precio volvió a tocar esa zona casi ya al punto de entrada. Aquí yo podría volver a hacer otra entrada desde este punto hasta este punto, ¿verdad? No, esta es la zona más alta, hasta este punto. De acá acá y el retroceso me lo da el 78%. Coloco mi take profit más al 120, pero está ahora un poco más ajustado ahora. Entonces me va a dar un mayor riesgo-beneficio. ¿Ves? Y mi take profit lo establezco 2% por debajo. Aquí tengo ya 12% y voy a establecer ahora en 14%. ¿Ves la importancia de esperar un punto más óptimo? Porque de haberme ganado 7%, me pude haber ganado el doble, 14%, solamente por tener un stop loss más ajustado. Entonces la importancia del Fibonacci, hay que conocer la acción de precio, porque aquí no hay ningún tipo de indicador, no hay nada, sino simplemente acción de precio. Pero para poder saber qué es lo que está haciendo la vela, tengo que saber entender la información que me está dando la vela. La vela me está diciendo que cada vez hay mechas más largas, cuerpos más pequeños, o sea, probablemente el movimiento ya se está acabando ese movimiento alcista y probablemente ya va a empezar a retroceder hacia donde la institución quiere que el precio se dirija, que es por debajo de los precios acumulativos, por debajo del precio acumulativo. Y esto es un trade que se da a las 9:19 de la mañana y ya a las 10:12 ya tienes 14% de tu cuenta asegurado ya. Esa es la importancia del Fibonacci. Saber exactamente dónde colocar el Fibo te va a garantizar un mayor retorno. O bien sea de unos 5% hasta 10, hasta 20%, todo va a depender de cuán ajustado esté el take profit. En este caso estamos viendo otro ejemplo donde en este caso vamos a buscar una compra, ahora no vamos a buscar una venta. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a buscar una compra en este caso? Bueno, porque el precio nos está indicando de que está manipulando por debajo del precio acumulativo. Tenemos a las como las 10, ¿esto qué? Son las 8 de la noche, empieza el proceso de acumulación. Esa es como la sesión de Tokio, creo. Y vemos que acá el precio empieza a perder fuerza. Si ves acá, las velas bajistas tienen mucho cuerpo, cuerpo. Pero si ves acá, mira cómo empieza a perder fuerza. Mechas más largas, cuerpos más pequeños. Eso quiere decir que ya aquí, ya el precio bajista, ¿cómo se llama? La tendencia bajista perdió la fuerza. Aquí es donde voy a empezar a trazar mi Fibonacci.
El precio llegó aquí abajo y empezó a subir una segunda vez, una tercera vela alcista y veo una bajista. Cuando veo esa primera mecha con cuerpo bajista, ya automáticamente yo sé que eso es un retroceso. Por tanto, yo voy a poner ahora mi Fibonacci desde abajo hacia arriba. ¿Dónde yo voy a poner mi, mi entrada? O en el 61%. A ver, acá. O lo voy a establecer o en el 61% o en el 78%. Acá en ningún momento llegó o al 61% o al 78%. En ese caso, no tomo la operativa porque no se cumplió mi plan de trading. Entonces no tengo que forzar tampoco a que el precio llegue y tome la operativa. Muchas veces no va a llegar al 61%, pero los bancos ofrecen un 50%. Entonces, bueno, tienes que conocer que estas son las tres zonas más importantes del Fibonacci. El 78%, el 61% o el 50%. Depende de tu plan de trading, de tu estrategia. Yo a veces tomo dos entradas, dejo dos entradas puestas, una en el 61% y otra en el 78%. Entonces esa compra se vería así. Esta primera se vería así, esta primera entrada, y esta segunda entrada se vería así. Entonces, si no llega al 61, llega al 70. Y si no llega a ninguna de las dos, no tomo la entrada. Pero hay veces que hay que saber que no va a llegar a ese nivel, y si en tu estrategia tú quieres contemplar el 50%, ahí claramente se te hubiese dado esa operativa. Entonces, si lo hubieses contemplado en tu plan de trading, ¿dónde vas a colocar el take profit? El take profit lo vas a colocar por encima del proceso de acumulación. Y ahí llevamos 4%, 4,24%. Entonces lo vamos a poner a 6%. Ahí nos ganamos 6% en esa operativa. Siguió subiendo y se fue más arriba. Se pudo haber ganado más, pero hasta hay que cumplir el plan de trading. Yo no tengo operativas donde tomo el 50% porque me deja poquito riesgo-beneficio. Mis entradas siempre son o en el 78% o en el 61%. Pero tú, para asegurar un trade, puedes empezar a poner tus entradas desde el 50 hasta el 78. Ese es un ejemplo de una compra. Y si te fijas, ¿por qué coloqué el Fibonacci acá de una vez? Porque la acción de precio me está diciendo que ya el precio está perdiendo la fuerza bajista, ¿ves? Mechas más fuertes, con cuerpo, empiezan a tener mechas, más cuerpos más pequeños, y hasta que ya aquí aparece un doji y ya pues bueno, viene el retroceso, el descuento, y entonces ahí sí se desarrolla el precio. Más claro que el agua. Y bueno, solo toca seguir mirando, practicando, chequeando. Y bueno, ya después de ahí se van a empezar a ver mucho mejor. Ahí van a haber casos así, como este, para que parece un proceso de acumulación, pero no es. Acuérdate que siempre se toma la acumulación cuando es horizontal. Cuando es horizontal y se mantiene en un rango. En este caso, no es un rango, porque fíjate, acá podemos medir.
y podemos encajarlo dentro de un soporte y una resistencia. Pero el caso aquí es diferente, porque es una, es una especie de acumulación, pero con tendencia. Entonces, esos puntos no son válidos para que lo tengas en cuenta, que siempre tienen que ser así, en paralelo, siempre horizontal. Esa es la manera de realmente saber que estás en un proceso de acumulación. Y ya después hay veces que tú vas a ver un proceso de acumulación más corto, con poquitas velas, otros van a durar un poquito de más tiempo, pero como te digo, siempre va a ser la práctica lo que te va a dar la habilidad de identificar en el gráfico los posibles escenarios. Eh, vamos a buscar en 5 minutos para que veas que también se respeta. Podemos conseguir algo, como por ejemplo podría ser acá, que hay un ejemplo claro. Aquí tenemos un proceso de acumulación, ¿cierto? Hasta podríamos agarrar acá, porque si el precio, una vez que el precio llegó con esta mecha acá, se devolvió, eso quiere decir que no pudo. Y aquí hay una vela que cierra acá, y esa misma vela empieza y abre allí. O sea que esto es un punto de resistencia. Entonces, una vez que el precio rompe, si te fijas acá, esto lo podemos, una vez que estamos en 5 minutos, pero no nos podemos quedar en 5 minutos, tenemos que de alguna manera verlo en un minuto luego para poder tomar la entrada. Entonces lo que yo voy a hacer es sombrear esto para luego verlo en un minuto. No me va a permitir verlo ahí. Pero bueno. Ahí claramente en un minuto lo que pudimos es ver que ahí mismo el precio desde acá llega hasta acá arriba. Lo voy a sombrear desde este punto hasta este punto, y luego el precio retrocede. Cuando llega al 78%, fíjate, llegó también. Quise verlo en un minuto de pronto para poder darle más detalle, pero no, como este es el plan básico, no me permitió ver hasta. Ok, aquí cuando llego acá ya tengo 4.38, lo redondeo a 5. 6, 7%. Entonces ahí tengo una operación, claramente se dio proceso acumulativo, la manipulación, el Fibonacci de acá a acá, el retroceso al 78% y el desarrollo del movimiento.